voy a grabarlo, ya les decíamos. Una cosa antes de nada que quería deciros, que he preparado en el Teams un grupo para que trabajemos todas las actividades desde ahí. ¿Lo habéis visto? Ay, sí. Sí. Voy a enseñaroslo un momento para los que no lo hayan visto, ¿vale? Yo lo que no entendí es, profe, ¿por qué pusiste que para el 30 de abril tenemos que leernos el de Averroes y para mañana tenemos que leernos el que ya nos leímos? No, o sea, es hacer un trabajo sobre eso, un resumen, un esquema. Ah, Es solamente hacer Un esquema de lo que hablamos en clase y como el otro ya lo hablamos en clase, entendí y leerlo. este lo vamos a hablar hoy. No, era un poco, era para centrarlo un poco, para situarlo. Vamos a verlo, Giselle, vamos a verlo inmediatamente. Mira, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí. Sí. Vale. Entonces aquí en tareas, mirad, voy aquí a filosofía de cuarto, que sois vosotros, y aquí os he puesto, ¿lo veis? ¿Lo estáis viendo? Ujú. Bueno, Sí. entonces tenemos eso, la lectura de Borges del Inmortal, que aquí lo único que he hecho es simplemente ubicarlo aquí para que la gente que lo haya, o sea, nosotros que dimos la clase, pues sin problema, pero muchos de vuestros compañeros que a lo mejor ven la clase posteriormente, les he puesto aquí el enlace, pues para que hagan un pequeño comentario en los apuntes, no hace falta, en la libreta, no hace falta que hagan nada aquí, ¿vale? Pero la idea es un poco verlo. ¿Pero los que estuvimos en clase, los que no estuvimos en clase o todos? Que no estuvieron en clase y la ven son los que tendrían que hacer el resumen. Vale. Pero, a ver, pero tampoco quiero decir que la tarea no es exactamente, a ver, seguid el desarrollo de la clase que se adjunta y hacer un esquema en vuestra libreta. No leí eso. Es ya lo que has hecho. Sí, yo sí, porque yo me asusté cuando lo vi. Claro, es que vosotros, que estuvisteis en clase el otro día, ya lo habéis hecho eso, porque habéis tomado nota Sí. en la libreta. O sea, lo que es Y está muy gracioso porque solo tenía POSIT. Yo también, mira. Entonces fui pegando los POSIT y uniéndolos con líneas en plan un mapa, muy gracioso. Yo no, eso es preocupante. Yo no están ordenados. Los tengo Y ahora voy a hacer lo mismo. quiero deciros que más o menos vosotros ya estáis, es decir, lo que hacemos normalmente con la libreta, nosotros tomamos nota de lo que vamos haciendo, ¿sí o no? Sí. ¿Tenéis con el diario este o no? ¿No seguís con el diario? Sí. Sí. Eso es lo ideal, porque yo tampoco quiero el diario para mí, lo quiero para vosotros, es decir, que lo tengáis vosotros y que os quede como un diario de filosofía de un año. Luego y luego lo guardáis, ya veréis lo que hacéis con él, os des cuenta. Entonces, con esto, pues vuestros compañeros lo podrán ver y hacerlo también, seguir con su libreta y con su tarea. Y luego en la siguiente era esta la de hoy, la de la búsqueda de Averroes, pues lo mismo, que es leer el texto según el PDF adjunto, los puse, y luego el lunes tendremos la clase y lo comentamos. Y entonces, pues es lo que vamos a hacer hoy. ¿Os parece? Sí. Ujú. Entonces, solamente es Giselle desapareció. sí, bueno, pero ya aparecerá seguramente enseguida. Bueno, pues eso es lo que quería deciros, que vamos, que no hay, que no se trata más que de ir ubicando un poco las cosas, ¿vale? Ordenándolas. Y como tenemos esta herramienta, pues sobre todo para aquellos que no han venido a clase, que no están ahora presenciales, pues lo tienen ahí para hacerlo en su casa tranquilamente cuando les dé la gana. ¿Qué os parece? Incluso para vosotros, pues para mirarlo en algún momento si os apetece. ¿Os parece bien? Sí. Vale. Entonces, mirad, el texto, Profe, entonces, ¿te mandamos lo que hagamos en la libreta o no? si queréis, ¿me lo preguntas tú, Sandra? ¿Quién me lo preguntó? Te preguntó Sandra. Sandra. Bueno, si queréis, por ejemplo, imagínate, Sandra, si tú quieres mandarme una foto con el esquema que has hecho en la libreta, pues bien, así me presta porque lo veo, ¿me entiendes? Pero que no es necesario, o sea, no es obligatorio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú hazlo en tu libreta. Mándamelo si quieres, mándamelo en una foto que me presta verlo, mándamelo. Vale. Y así lo veo, sí, está bien porque de esa manera lo podemos incluso corregir, si queréis mandármelo.
os lo concreto ahí para que lo tengáis. Pero Profe, hacerlo en vuestra libreta, que siga el modelo ese bonito que tenéis hecho de vuestra libreta, por favor, que eso es lo más chulo de todo, eso es lo más guapo que estamos haciendo. Y si queréis eso, oye, Sandra, me haces la foto, pero que sea manuscrita, no un documento en Word o eso que es un bufeo. No, sí, mejor. Si no, no me gusta nada a hacer mí Word. tampoco. No, a mí tampoco. Yo lo ¿eh? escribo todo en la libreta y lo escaneo y luego ya. Eso me parece fenomenal. Bueno, pues vamos a comentar un poquitín el texto este. ¿Os parece? Sí. Profe, ¿sabes qué? Bien. Que me di cuenta de que cada autor que dices, si busco en casa, o sea, yo por ejemplo el otro día estaba, no sé qué estaba haciendo, buscando un libro y encontré que tengo un libro del hombre ese, de Jorge Luis Borges, Ah, de Jorge Luis Borges, qué guay. ¿Cuál? poesía completa. Maravilloso. No sé, mi padre es así. ¿Has leído alguno de sus poemas? Yo no, él sí, a lo que se ve, tenía No. un marcapáginas ahí. Mira, voy a enseñaros una cosa ahora que hablamos de poesía. El cabrero. Canta. Ah, Borges. Mirad, ¿eh? Este señor es un cantante español muy, muy interesante y tiene una canción en la que canta un poema de Borges. Muy bonito. Escuchadlo. Y gitanillo. Búscame usted, la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae un gallo, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Y en la hora de caer ha recobrado. Y el tiempo que la suerte venturosa te reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Y esa lluvia que ciega los cristales y alegrará inmensos arrabales. Las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y esa lluvia que ciega los cristales, ay, 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 cristales, y alegrará el perdido arrabales. La negra uva de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi
madre que vuelve y que no ha muerto. No, no, no ¿Habéis escuchado? Me encanta. ¿A qué es precioso? Me encanta. ¿Os ha gustado? Lo mejor que he escuchado. ¿Te gustó? Sí, me encanta, tío. De verdad, en serio, creo que me encanta. A ver si la encuentro. Mira, el poema es este. Aquí lo tenéis. ¿Ya lo veis? Se Sí, titula Esta lluvia. Y es un soneto de Borges. Dice, mira, bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Fijaros qué imagen más bonita. La lluvia minuciosa. ¿Por qué es minuciosa? Porque lo moja todo. Más se ve que es una lluvia suave como el orvallo, que lo va inundando todo, pero muy suavemente, porque es minuciosa. Es precioso, ¿eh? Cae o cayó, dice, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. La lluvia es también muy melancólica y nos remite siempre a los recuerdos. Por eso también se dice él aquí que sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde que me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. la tengo aquí. Claro. Pues el Cabrero es un músico de estos españoles, un poco Un de, poco gitanillo. bueno, por supuesto. Es un hombre que vive en el campo, que es campesino, o sea, que es cabrero, que tiene ovejas, pero que canta muy bien. Y Sí, entonces sí. canta, pero canta especialmente bien, claro, tiene varios discos publicados. A mí es uno de los cantantes, uno de los músicos que más me gusta, pero es un músico muy poco conocido y muy poco, digamos, famoso, Me pero pasa. aquí es uno de los personajes, de esos personajes que guardan las esencias de la tradición cultural española maravillosa, popular, como es en este caso el flamenco, ¿no? Es una bulería maravillosa que canta un poema espectacular. Como veis, Luego puedes pasar por el grupo de filosofía el enlace de ese vídeo. sí, por supuesto, te lo mando y te mando más cosas del Cabrero para que tengas ahí referencias, Alicia. Vale. El flamenco es uno de los grandes patrimonios de la cultura española, Sí, ¿vale? me Sí. encanta. Que aprender a valorar. Lo que pasa es que como ahora está tan denostado todo este mundo por parte digamos, de la cultura oficial, de lo que es la cultura globalizada, de hacia un poco anglosajona, pues estas cosas las tenemos descuidadas, pero deberíamos respetarlas muchísimo más, que tienen muchísima riqueza y para nosotros son fundamentales. Así que nada, me alegro mucho de que Giselle nos haya llevado a este poema, que es, para mí, Giselle, te voy a decir, este poema es uno de los poemas más bonitos que hay. Esta lluvia. A lo mejor. De verdad. Y además, te voy a decir más, yo lo descubrí a través del Cabrero. Es decir, tenía un disco del Cabrero y oí esa canción y me llamó muchísimo la atención. Y ¿No entonces, conocías ya a Jorge Luis Borges?
Sí, a Jorge Luis Borges sí lo conocía y me gustaba muchísimo, pero no había leído este poema. Y de repente me encuentro con que La canción del cabrero es un poema de Borges. Inmediatamente me puse a buscarlo, lo leí y me quedé alucinado. Pues como te ha pasado aquí ahora. O sea, que genial. Me alegro mucho. Es muy bonito, es muy grato este recuerdo, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir un poco entonces. Lo que os decía que eh, tenía, tenía preparado aquí el PDF. A ver si lo. ¿Veis? ¿Leísteis el texto de Averroes? El texto Sí, sobre. ¿Qué pero os, tuve problemas. Sí, qué os ha parecido? Difícil de leer. Es sí, difícil de leer. Mira, una de las razones, ya sabéis que Borges estuvo nominado para el Premio Nobel de Literatura y no lo consiguió, ¿eh? no, no lo sabía. No, la verdad que no. Sí, sí, él era claro, uno de los grandes escritores en literatura en lengua española y fue candidato al premio Nobel, pero no se lo dieron. Y una de las razones que se decía que habían aducido era porque era un poco demasiado erudito. Alejandra, es decir, que su literatura es una literatura muy elitista en el sentido de que trata unos temas como muy enrevesados, desconocidos, resultado de trabajos de investigación, es un hombre muy documentado. Y entonces, cuando ves un texto de él, como por ejemplo este de Averroes, te das cuenta que efectivamente se trata de un texto pues bastante investigado, bastante documentado, entonces llama mucho la atención. Entonces, claro, cita muchos autores, personajes, situaciones que son conocidas para nosotros y que pueden resultar un poco, o sea, que pueden echar para atrás a algunos lectores. Pero si veis, es una literatura muy pulcra, muy bien, un manejo del idioma espectacular, es impresionante. Entonces, es una pena que no haya recibido el premio, pero ya digo. Y luego también, por otro lado, también quería deciros que al parecer lo del premio Nobel pues también tuvo problemas porque Borges, que era argentino, fue invitado a la Universidad de Santiago de Chile en la época en la que en Santiago de Chile gobernaba Pinochet, después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y entonces algunos le acusaron de colaboracionista con la dictadura de Pinochet, cosa que no tampoco es así, porque él simplemente había sido invitado por la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, eh, no consiguió el premio, pero bueno, no obstante, su obra ahí está, es impresionante y muy bonita. Bueno, entonces, ¿qué os pareció el texto? A ver, contadme. Mm, a ver, lo describo como difícil de leer. O sea, a Sí, ver, no solo por los nombres, que yo lo intenté, leerlo en alto, cualquier cosa, pero los nombres no salían a mi cabeza. Pero luego es que no le veía Un mm, patrón. sí, bien. no, que Pues, estuviese enlazado. vale, ¿cuál es el tema que trata ahí eh, Borges? ¿Qué tema trata en ese texto? ¿Os acordáis? ¿La religión? A ver, yo entendí la parte de, o sea, que hablaban de la metáfora esta del destino que es como un camello. Sí, O sea, yo entendí que al menos en esa parte sí, trataban de, o sea, defendían unos la idea de que la repetición de recursos literarios es inútil, o sea, que no se debería hacer, y otros que en todo lo contrario, que enriquecía aún más la propia metáfora. claro. Bien, 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 Sandra. Pero entonces el tema no lo habéis entendido. Yo No, entendí lo de que los pájaros salen de los árboles. Vale. Bueno, Creo pues que pone algo así. os lo voy a explicar un poquitín brevemente, ¿vale? Vale. gracias, profe. Lo que dice el texto es, mirar, habla de Averroes. Averroes es un filósofo del siglo XII que vive en Córdoba, o sea, español, y está contando un poco una circunstancia. Y es que Averroes, gran parte de su obra
la dedicó a interpretar la obra de Aristóteles. ¿Vale? Es decir, él desde Córdoba pues recibía los textos de Averroes, perdón, de Aristóteles en árabe, traducidos al árabe desde un idioma llamado siríaco, que es el que se hablaba ahí en la zona de Siria, y a su vez esos textos de Aristóteles procedían del griego, con lo cual habían pasado del griego al sirio, del sirio al árabe, y el árabe es con el que el Averroes lo estaba leyendo. ¿Os dais cuenta? Entonces, Averroes quería, gran parte de su obra, ya os digo, son comentarios a los textos de Aristóteles. Bueno, pues mirad, es muy interesante. ¿Os acordáis del nombre de la rosa? Sí. ¿Visteis la película? Mm. Bueno, hay una novela muy bonita de Umberto Eco, El nombre de la rosa, y luego se hizo una película sobre esa novela. Si tenéis ocasión de ver la película, verla, porque es súper interesante. Voy a poneros un enlace para que la veáis, si queréis, ¿vale? Vale. Pero os decía que resulta que en uno de los elementos clave de esa novela de Umberto Eco, que es El nombre de la rosa, es que toda la trama de la novela, que es una trama de novela negra, de asesinatos y tal, toda la trama gira, ¿sabéis en torno a qué? En torno a Sí, profe. en torno a un libro de Aristóteles que se titula La Poética y que es una obra muy influyente en la historia de la cultura occidental y en la historia de la filosofía. La Poética de Aristóteles es un librín increíblemente pequeño, muy breve, relativamente breve, se lee muy fácil, ocupa, pues no sé si llegará a 100 páginas, no creo. Es un librín breve en donde Aristóteles, fijaros, Aristóteles estudia cómo se hacen las tragedias, es decir, estudia, él lo llama la poética, el estudio de cómo se hace una obra de teatro, ¿me entendéis? ¿Me estáis siguiendo? Sí, Alicia, ¿me sigues tú también? sí. Vale, pues eso, os decía que lo que hace Aristóteles en la poética es estudiar la tragedia, pero mirad, él al principio de la poética, al inicio de la poética, dice que va a estudiar las tragedias y las comedias, y que la primera parte de la poética va a ser la tragedia y la segunda parte va a ser la comedia. Pero, curiosamente, solo se ha conservado la parte dedicada a la tragedia, pero no a la comedia. ¿Vale? Claro, fijaros, el enigma histórico es, y que todos nos preguntamos, es si realmente Aristóteles llegó a publicar, llegó a escribir esa parte de la comedia. Después no se sabe, porque o se ha perdido o no lo escribió. Desde luego no ha aparecido ningún manuscrito que... Profe, te está llamando José Carlos. Sí, voy a decirle que espere un poco, porque si no... Carlos, espera un momentín, Estoy aquí. ¿Me oyes? Sí, escúchame, es que estoy en clase con los chicos de Hola, profe. Hola. Hola, profe. Cuando acabes, Vale, te llamo yo, venga. estamos. Bueno, pues os decía Ay, qué gracioso. que entonces no sabemos si apareció la comedia. En la novela esta de Eco se especula sobre la existencia de esa parte de la política de Aristóteles dedicada a la comedia. ¿Vale? Solamente ¿En dónde se especula? en El nombre de la rosa. De Umberto Eco. Entonces, bueno, os recomiendo mucho que lo leáis. Claro, fijaros, el tema de la comedia es interesante porque la comedia era el arte de hacer reír también, de hacer representaciones teatrales orientadas a la ridiculización de los personajes, a generar un poco pues estados de humor, de buen humor entre los asistentes mediante pues
el planteamiento de situaciones jocosas, etc. Entonces, el problema es que no se ha conservado. Pero la poética, la parte dedicada a la tragedia, sí se conservó. Os dais cuenta, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, pues esa parte de la poética es una de las partes más conocidas de la época medieval. Es decir, hay de la obra de Aristóteles, una de las cosas que se conocían bien era precisamente este libro de la poética, pero lo que es la parte de la tragedia, claro, que es la que conocemos. Pero fijaros, lo que cuenta aquí el texto de Borges es lo siguiente, y os dejo con esta reflexión para que a ver si ahora lo leéis mejor y lo entendéis, ¿vale? Vale. Entonces, lo que cuenta es lo siguiente, mirad. Averroes está intentando comprender lo que es la tragedia y la comedia. Y tiene un problema, que está intentando comprender lo que un filósofo de 1000 años atrás, de 1500 años atrás, dice acerca de la comedia y la tragedia. Claro, es, sin embargo, una distancia tan grande temporal entre uno y otro, entre Averroes y Aristóteles, hay una distancia tan enorme que el problema que se plantea aquí Borges ¿es posible entender lo que dice Aristóteles desde una distancia tan lejana? ¿Os dais cuenta? Claro, entonces por eso decían lo de las metáforas que se repetían una y otra vez, aún pasado mucho tiempo, que si seguían teniendo el mismo valor o más, o si dejaban de servir. Exactamente, muy bien, Sandra. Ah, Porque, claro, porque las metáforas, para ser comprendidas, requieren compartir un contexto cultural común. Si no, no hay manera de entender una metáfora, ¿te das cuenta? Hay que tener muchos elementos comunes entre el emisor y el receptor para poder entender eso. Pero bueno, en este caso todavía es peor, porque mirad, en la cultura musulmana en la que vivía Averroes, y esta es la clave, ¿eh? No existía el teatro. ahora, Es decir, en la cultura musulmana no existe el teatro, es decir, no existe la idea de que alguien se suba a un escenario y se ponga a representar una acción. ¿Os dais cuenta? Entonces, Averroes no tenía experiencia del teatro, no tenía experiencia propia del teatro, no sabía lo que era. Pero claro, está leyendo un libro, el libro Santinos. Ay, gracias. Santinos otra vez. Jesús. Sigo. Ahora sí. Muy bien, Jesús. Tiramos. Gracias. Os decía que Averroes está leyendo un libro de un autor, Aristóteles, que habla sobre formas teatrales, la tragedia y la comedia. Bueno, habla de la tragedia, pero es que los griegos inventaron el teatro. Es decir, toda Grecia está llena de teatros, de escenarios, de gradas. Es decir, se hace teatro en toda Grecia. Así que Aristóteles está hablando de una realidad cotidiana, que es el teatro, que Averroes no entiende porque está fuera de su mundo, ¿os dais cuenta? Y sin embargo, quiere explicarlo. Por eso toda la trama del cuento es esta. Al principio del cuento dice, Averroes se pregunta, escribe comedia y tragedia, no sabe lo que es. Y ahí lo deja. Y luego tiene una conversación con un viajero, que es este, ¿cómo se llama? no hace falta que lo leas, profe. No, no. Con un viajero en donde le dice, le cuenta algo que ha visto en China, en Cantón concretamente. Y allí él tiene la experiencia de una representación teatral y se lo está contando a Averroes. Y parece que Averroes, al escuchar ese relato, se da un poco de cuenta de lo que significa la comedia y la tragedia. Eso es lo que cuenta el relato de Averroes. Es decir, cómo hay las fronteras temporales son también fronteras culturales y cómo esas fronteras culturales hacen muy difícil la comprensión de los textos, la comprensión de las metáforas, como dice Sandra. Es decir, entender un poco lo que pretende, sin embargo, entender a toda costa. Daros cuenta que Averroes era el gran intérprete de Aristóteles en la filosofía musulmana. Y por cierto, aparte de eso, tiene
tiene unas cosas muy bonitas, porque hay unas cuantas referencias filosóficas, no sé si os acordáis, pero yo las voy a decir. Al principio del libro habla Sí, de... esos libros los habíamos hablado, profe. Exactamente, muy bien. Del Tafut al Tafut, ¿te acuerdas? Y del Sí, libro de Algacel, Tafut al Falasifa, están ahí al principio. Míralo, ahí lo tenéis. ¿Lo veis en la pantalla? Porque yo no me acuerdo. Ah, pues eso, a lo mejor es que fue algún día que no viniste, Giselle, un día que estuviste mala o algo de eso. sería cuando estuvo en Valencia, a lo Cuando mejor. estuviste en Valencia fue, que hablamos de Es que eso. fue cuando hicieron las exposiciones Exactamente, de exactamente. Averroes. Yo creo que eso fue, Giselle. Pero léelo eso, que es muy bonito, ¿eh? Averroes escribió un libro, Giselle, te lo explico, que se titula Tafut al Tafut, que significa... ¿Cómo se escribe? A Ahí ver, lo tienes, Está ahí escrito. lo tienes ahí. Tafut al Tafut. Tajafu, Es sí. destrucción de destrucción, contra un filósofo anterior llamado Algacel, Gazali, que tituló un libro Tafut al-Falasifa, que significa destrucción de los filósofos. Fíjate, era Algacel un creyente, un filósofo, digamos, un teólogo que defendía que la filosofía no tenía ningún valor para la creencia coránica y por lo tanto que se podía prescindir perfectamente de él. Y entonces Averroes escribió un libro intentando destruir el argumento de Algacel, diciendo, ahora voy a hacer un libro para destruir tu destrucción. Y por lo tanto, para demostrar que la filosofía tiene utilidad para la religión, para la fe. ¿Vale? Bueno, pues una cosa, Giselle, solo una cosa más, un apunte muy importante. Este libro de Averroes, Tafut al Tafut, fue muy influyente. Influyó mucho en un filósofo medieval muy importante, cristiano, paradójicamente, que se llama Santo Tomás de Aquino. Ese lo conozco. Claro, si hablamos también. Y Santo Tomás de Aquino, paradójicamente, Giselle, utilizó argumentos de Averroes, que eran para demostrar desde la filosofía la religión islámica, utilizó esos mismos argumentos para justificar la creencia cristiana. Así que fijaros qué paradoja. Pero vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguimos, porque tengo que hablar con Carlos, ¿vale? Vale. 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 Entonces, para mañana, si queréis, seguimos con el texto este, no nos movemos de aquí. ¿Os parece bien? Vale. Ha sido un placer estar con vosotros esta mañana. Igualmente. Igualmente, Igualmente. profe. Igualmente, profe. ¿Cómo hago yo esto ahora? Vale, no sé cómo hacer para desconectar. Voy a cerrarlo todo y dejar de grabar. Vale, ahora ya. Vale, bueno chicos, hasta luego. Adiós. Adiós.